¿Quién te invitó a venir aquí? Mi nuera gritó en mi propio rancho, delante de todos los invitados. Me quedé en silencio, solo sonreí, tomé mis llaves y salí despacio. 3 días después, un oficial de justicia llamó a la puerta del rancho y le entregó un documento que la hizo desmayarse. Todavía puedo sentir el peso de esas palabras cayendo sobre mí como piedras. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón rompiéndose. 40 personas dejaron de hablar al mismo tiempo. La música del mariachi se cortó a media canción. Hasta los niños dejaron de correr entre las mesas. ¿Quién te invitó a venir aquí? Isabela me miraba con esos ojos que yo había intentado ver como los de una hija durante 3 años. Pero en ese momento eran los ojos de una extraña. Peor aún, eran los ojos de alguien que acababa de marcar su territorio frente a todos. En mi territorio. Si esta historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí ese día, suscríbete al canal para seguir conociendo historias que te harán reflexionar sobre la familia, el respeto y la dignidad. Porque lo que viene, nadie lo esperaba. Estaba parada en medio de la sala principal del rancho La Esperanza. Mi rancho. Las paredes que pinté con mis propias manos hace 40 años. El piso de talavera que instalé pieza por pieza cuando apenas teníamos para comer. Los ventanales que mi difunto Arnulfo y yo colocamos un domingo de junio bajo un sol que nos quemó la piel, pero no las ganas de construir algo nuestro. En mis manos sostenía una charola de barro con tamales de mole que había preparado durante 3 días. 3 días cocinando para el bautizo de mi nieto Mateo. Gasté 45,000 pesos de mi propio dinero en la comida, la barbacoa, el mole que lleva 27 ingredientes, los tamales, el arroz, las aguas frescas de Jamaica y horchata preparadas en las ollas grandes que heredé de mi madre. Nadie me pidió que cocinara. Nadie me incluyó en la organización. Pero yo lo hice porque así soy. Porque una abuela cocina para su familia. Porque pensé que así recuperaría aunque fuera un pedazo del respeto que había perdido. Qué tonta fui. Isabela llevaba un vestido color vino, que seguramente costó más que toda la comida. Sus uñas perfectas, su maquillaje impecable, su cabello recogido en un moño elegante. Frente a ella, yo con mi falda de manta bordada, mis huaraches cómodos y mi delantal todavía manchado de chile. «Ya hay servicio contratado, suegrita», agregó con esa voz dulce que usaba cuando había público. «Siéntese, descanse, esto ya no es su responsabilidad». Esto ya no es su responsabilidad. Como si el rancho no fuera mío. Como si yo fuera la invitada que se está excediendo en sus funciones. Miré alrededor buscando los ojos de mi hijo Damián. Lo encontré junto a la mesa del pastel, con Mateo en brazos. Mi hijo. El niño que parí en este mismo rancho hace 42 años porque no llegamos al hospital a tiempo. El hombre al que amamanté, crié, enseñé a trabajar la tierra, a respetar, a valorar lo que se construye con esfuerzo. Esperé. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién soy. Bajó la mirada. En ese momento sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No fue dramático, no grité ni lloré. Fue silencioso, como cuando una rama seca se parte por dentro antes de caer. Los invitados me miraban con esa mezcla de lástima y morbo que la gente pone cuando presencia una humillación ajena. Algunos de ellos eran mis vecinos de toda la vida. Otros eran amistades de Isabela que nunca había visto. Gente de la ciudad con ropa cara y copas de vino en la mano, disfrutando del rancho tan pintoresco de los Sandoval. Los Sandoval. El apellido de ella. No el mío, Aguirre. No el de mi esposo, Medina. Dejé la charola sobre la mesa más cercana. Las tazas tintinearon ligeramente. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando. ¿Qué haría la vieja? ¿Lloraría? ¿Armaría un escándalo? ¿Se iría avergonzada? Hice algo que ninguno esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa amable.
Fue la sonrisa de alguien que acaba de entender todo el juego. Fue la sonrisa de 68 años de sabiduría cayendo en su lugar como fichas de dominó. Me limpié las manos en el delantal con toda la calma del mundo. Caminé hacia la entrada principal, donde colgaban varios juegos de llaves en un pequeño gancho de hierro forjado. Mis dedos se cerraron alrededor del aro que conocía de memoria, las llaves del rancho, de la camioneta, de las bodegas, del tractor, las llaves de todo, porque el rancho. La esperanza no era de Damián, no era de Isabela, era mío, solo mío. Las escrituras estaban a mi nombre. Cada centímetro de esas 180 hectáreas las había pagado con mi sudor. Nadie habló mientras caminaba hacia la puerta. Solo se escuchaban mis pasos sobre el piso de Talavera. Ese sonido me acompañó hasta mi camioneta, una Ford roja del 2015 que todavía funcionaba perfectamente porque yo misma le hacía mantenimiento. Arranqué el motor. Por el espejo retrovisor vi a algunas personas asomadas a las ventanas. Vi a Damián salir con el bebé en brazos, diciendo algo que no alcancé a escuchar. Y me fui. Conduje despacio por el camino de terracería, levantando una nube de polvo detrás de mí. Las lágrimas empezaron a caer solo cuando llegué a la carretera principal. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia, de claridad, de decisión, porque en ese momento supe algo con absoluta certeza. Esto no se iba a quedar así. 3 días. Les di 3 días de silencio. Pero lo que ellos no sabían era que el silencio puede ser el arma más poderosa de todas. Me llamo Socorro Aguirre, viuda de Medina, pero toda la vida me han dicho Coco. Tengo 68 años y estas manos que ves, arrugadas y callosas, no siempre fueron así. Hubo un tiempo en que eran suaves, cuando tenía 15 años y ayudaba a mi madre a bordar servilletas para vender en el mercado de Atlixco, Puebla. Pero la vida tiene formas curiosas de moldearte, y mis manos se volvieron fuertes cuando tuvieron que serlo. Conocí a Arnulfo Medina cuando yo tenía 18 años. Él trabajaba en la construcción y ahorraba cada peso como si fuera el último. Algún día voy a tener mi propio terreno, me decía mientras caminábamos por el pueblo después de misa. Un lugar donde nadie me diga qué hacer ni cuándo hacerlo. Me casé con él a los 19. No tuvimos fiesta grande. Apenas juntamos para el vestido sencillo de algodón blanco y unas flores del jardín de mi tía Remedios. Pero teníamos algo más valioso que una boda lujosa. Teníamos un sueño compartido. Durante 10 años ahorramos. 10 años comiendo frijoles y tortillas, usando la misma ropa hasta que se deshacía, caminando kilómetros para no gastar en camión. Arnulfo trabajaba doble turno en la obra. Yo limpiaba casas, lavaba ropa ajena, vendía tamales los domingos en el tianguis. Cada peso iba a una caja de metal que escondíamos debajo del colchón. En 1985 encontramos el terreno. 180 hectáreas en las afueras de Tehuacán, tierra árida que nadie quería. El dueño anterior había intentado cultivar y se rindió. Nos lo ofreció en 85,000 pesos, una fortuna en ese entonces. Pedimos prestado a un usurero que cobraba intereses que te desangraban, pero firmamos el contrato. El rancho La Esperanza. Arnulfo eligió el nombre. «Porque es lo único que tenemos, vieja», me dijo abrazándome entre el polvo y las piedras. Esperanza de que esto valga la pena. Los primeros 3 años dormimos en una choza de madera y lámina. Cuando llovía, poníamos cubetas por todos lados para recoger el agua que se filtraba. En invierno nos tapábamos con costales porque no teníamos dinero para cobijas gruesas. Cocinaba en un fogón hecho con piedras y leña que yo misma recogía. Damián nació ahí, en esa choza, en 1984. No alcanzamos a llegar al hospital. Una partera del pueblo lo recibió mientras Arnulfo me sostenía la mano y yo mordía un trapo para no gritar. Mi hijo llegó al mundo sobre un petate, bajo un techo que apenas nos protegía del sol. Pero fuimos felices. Éramos pobres en pesos, pero ricos en propósito. Arnulfo trabajaba la tierra desde que salía el sol hasta que se escondía.
Yo lo ayudaba cargando a Damián en el rebozo. Aprendimos todos solos, cómo preparar el suelo, qué sembrar, cuándo cosechar. Fallamos 1000 veces. Hubo temporadas donde perdimos todo y tuvimos que empezar de cero. Pero no nos rendimos. Poco a poco, muy poco a poco, la tierra respondió. Primero fueron hortalizas básicas, luego maíz. Después compramos 4 vacas con un préstamo que pagamos en 2 años. Las vacas tuvieron crías. Vendimos la leche. Compramos más animales. Tardamos 15 años en pagar los 85,000 pesos iniciales. 15 años de levantarnos a las 4 de la mañana. 15 años sin vacaciones, sin lujos, sin descanso. Cuando Damián tenía 12 años, finalmente construimos la casa principal. No era mansión, pero tenía paredes sólidas de adobe, techo firme, ventanas de vidrio, 3 habitaciones y una cocina de verdad con estufa de gas. Recuerdo que lloré el día que encendimos la primera hornilla. Lloré porque finalmente teníamos algo digno. Arnulfo murió hace 11 años. Infarto fulminante mientras reparaba la cerca del potrero norte. Cayó entre las vacas que tanto amaba, bajo el sol de junio. Tenía 58 años. Me dejó viuda, pero me dejó dueña. Las escrituras siempre estuvieron a mi nombre, desde el principio. Arnulfo insistió: si algo me pasa, Coco, que nadie pueda quitarte lo que construimos. Firmé esos papeles con mano temblorosa en la notaría de Tehuacán, sin imaginar que 30 años después, esa firma sería mi salvación. Seguí sola. Contraté peones para las cosechas. Aprendí a manejar el tractor. Sembré aguacate, que en esta región crece como bendición. Cada árbol que planté fue una promesa. Esto es para Damián, para sus hijos, para que nunca pasen lo que nosotros pasamos. Hoy, el rancho La Esperanza vale más de 12 millones de pesos. Las 180 hectáreas están sembradas de aguacate Hass que exportamos hasta Guadalajara. Tengo 32 cabezas de ganado, maquinaria agrícola, bodegas. La casa principal creció. Ahora tiene 5 habitaciones, 2 baños completos, sala amplia con esos ventanales que tanto trabajo nos costaron. Pero hay algo que vale más que todo eso junto. En el cajón de mi buró, envuelto en un paño de seda roja, guardo el reloj de bolsillo de mi abuelo Jacinto. Es de oro de 14 quilates, con una cadena gruesa y una tapa que tiene grabadas las iniciales JAR. Mi abuelo lo cargó durante la Revolución. Sobrevivió balaceras, hambre, persecuciones. Me lo entregó antes de morir. Cuídalo, Coquita. Es lo único que prueba que los Aguirre siempre hemos sido gente de palabra. Ese reloj vale, según el tasador, 280,000 pesos. Pero para mí no tiene precio. Es mi conexión con mi sangre, con mi historia, con quién soy. La tarde que salí del rancho después del grito de Isabela, ese reloj seguía en mi buró. Y 3 semanas antes había desaparecido. Cuando le pregunté a Isabela si lo había visto, me miró con esos ojos inocentes. Ay, suegrita, usted y sus cosas. Seguramente lo guardó en otro lado y ya no se acuerda. Ya sabe cómo es a su edad. A su edad. Como si mis 68 años fueran sinónimo de senilidad. Como si no recordara perfectamente dónde puse cada cosa en mi casa. Pero ese día, manejando hacia el pueblo con las lágrimas secándose en mis mejillas, tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que me trataran como un estorbo en el lugar que construí con sangre. Y ese reloj iba a aparecer, aunque tuviera que mover cielo y tierra. Porque 70 años de vida me enseñaron algo fundamental. La gente solo te quita lo que tú permites que te quiten. Y yo ya no iba a permitir nada más. Hace 3 años, Damián llegó al rancho con una sonrisa que no veía en su cara desde que era niño. Tenía 39 años entonces, y yo había dejado de preguntarle cuándo me daría nietos. Había tenido novias antes, relaciones que duraban meses y se desvanecían como el rocío bajo el sol. «Mamá, conocí a alguien», me dijo esa tarde mientras yo desgranaba elotes en el portal. Alguien especial. Se llamaba
Isabela Sandoval. 28 años. Trabajaba en una boutique de ropa cara en Puebla. Damián la conoció cuando fue a la ciudad a vender un lote de aguacates a un distribuidor. Ella atendía en la tienda de al lado y, según mi hijo, fue amor a primera vista. Amor a primera vista. Qué bonito suena cuando no conoces el final de la historia. La primera vez que vino al rancho llegó en un taxi porque no manejo en terracería. Me da miedo. Salió del carro como si estuviera bajando de una alfombra roja. Vestido entallado color durazno, tacones altos que se hundían en la tierra, lentes oscuros de marca, bolsa que probablemente costaba más que mi camioneta. Yo estaba regando las plantas del jardín con mis botas de hule y mi sombrero viejo de palma. Tenía tierra bajo las uñas y el sudor me corría por la espalda. Así me encontró. «Mamá, ella es Isabela», gritó Damián desde lejos, emocionado como un crío. Me quité los guantes de jardinería y extendí la mano. Ella la miró un segundo de más antes de estrecharla con la punta de los dedos, como quien toca algo que podría ensuciarla. «Mucho gusto, señora Socorro», dijo con una sonrisa perfecta. Dientes blanquísimos, labios delineados, maquillaje impecable a pesar del calor. Qué rústica es su vida aquí, tan auténtica, rústica, auténtica. Palabras bonitas que significaban primitiva, atrasada, pobre. Pero me tragué la incomodidad. «Bienvenida, hija». «¿Gustas un agua fresca? Tengo de limón recién hecha». «Ay, no, gracias. No tomo nada que no sea embotellado, por cuestiones estomacales, ¿sabe?». Se abanicó con la mano. «Y hace un calor insoportable. No tienen aire acondicionado». Damián se rió nervioso. «Es rancho, amor. Aquí usamos ventiladores». Durante esa primera visita, Isabela no se sentó en ninguna silla sin antes limpiarla con una toallita desinfectante que sacó de su bolsa. No comió nada de lo que preparé porque «estoy en dieta keto, suegrita». Se quejó de los mosquitos, del polvo, del ruido de los gallos. Cuando se fueron, sentí un alivio que me avergonzó. ¿Qué clase de madre se alivia cuando la novia de su hijo se va? Pero Damián estaba enamorado, ciego, sordo, perdido en esos ojos verdes que sabían exactamente cómo mirarlo. 6 meses después, anunció que se casarían. «Mamá, sé que es rápido, pero cuando sabes, sabes», me dijo una noche mientras cenábamos. Isabela es diferente, es refinada, inteligente, me hace querer ser mejor. ¿Mejor que qué?, quise preguntar. Pero no lo hice. La planificación de la boda fue mi primer aviso real de quién era Isabela. Insistió en una ceremonia en un jardín boutique de Cholula. 450,000 pesos de presupuesto. Flores importadas, banquete de 5 tiempos, barra libre, música en vivo, fotógrafo premiado internacionalmente. «La familia de la novia paga la boda, mamá», me recordó Damián cuando puse cara de espanto al ver los números. «Es tradición». Exacto, la familia de la novia. Pero cuando llegó el momento, Isabela vino con una historia perfectamente ensayada. «Ay, suegrita, mis papás están pasando por una crisis económica terrible. El negocio de mi padre quebró. No tienen ni para ayudar». Lloró, lágrimas reales rodando por sus mejillas de porcelana. «No quiero una boda pobre», sollozó. «Es el día más importante de mi vida, pero entiendo si no se puede». Damián me miró con esos ojos de niño que pedía permiso para ir a la feria. Y yo, como la tonta que fui, saqué 225,000 pesos de mis ahorros. La mitad de la boda. «Es mi único hijo», me justifiqué con mi comadre Estela cuando me sermoneó por hacerlo. «Y si la hace feliz». El día de la boda fue hermoso, no lo niego. Isabela parecía una actriz de telenovela con su vestido de encaje francés. Damián no dejaba de mirarla como si no pudiera creer su suerte. Pero hubo algo que me inquietó desde la ceremonia. La familia de Isabela, o mejor dicho, la ausencia de ella. «Están peleados», explicó cuando Damián preguntó por qué solo vinieron 2 primas lejanas. «Ya sabe cómo son las familias, suegrita.
envidias, rencores viejos. Preferí no invitarlos para evitar dramas. Una mujer que se casa sin su familia, sin padres, sin hermanos, sin tíos cercanos. Solo 2 primas que se fueron antes del brindis. Debí haberlo visto entonces. Las señales estaban ahí, brillantes como luces de alerta. Pero estaba tan ocupada tratando de ser la suegra perfecta, la que no se mete, la que acepta, la que da espacio, que ignoré lo que mis tripas me gritaban. 3 semanas después de la boda, Isabela y Damián tocaron mi puerta con maletas. «Mamá, solo será temporal», dijo mi hijo, «mientras construimos nuestra casa en el terreno que me apartaste». 6 meses máximo. 6 meses. Ese temporal ya llevaba 2 años y medio cuando Isabela me gritó frente a todos los invitados. Y en ese tiempo vi cómo mi hijo se transformó en alguien que ya no reconocía. Cómo mi casa dejó de ser mía. Cómo mi vida se fue encogiendo hasta que yo era una sombra en mi propio hogar. Pero el día que tomé esas llaves y salí del rancho, algo cambió. Porque finalmente entendí que Isabela no había llegado a mi vida por amor a Damián. Había llegado por algo mucho más simple y mucho más viejo: la codicia. Los cambios no llegaron como tormenta. Llegaron como la niebla, despacio, silenciosa, hasta que un día no puedes ver lo que tienes enfrente. Las primeras semanas después de que se mudaron fueron casi normales. Damián seguía levantándose temprano conmigo. Desayunábamos juntos en la cocina mientras planeábamos el trabajo del día. Él revisaba el riego de los aguacates. Yo supervisaba a los peones que reparaban cercas. Pero Isabela no madrugaba. Aparecía cerca del mediodía, con su bata de seda y su cara recién lavada, quejándose de que el canto del gallo a las 5 de la mañana es una tortura medieval. «Amor, son gallos, así funcionan», le decía Damián, todavía con paciencia. «Pues regálalos, o mátalos. No sé, haz algo», respondía ella sirviéndose café en una taza que trajo de su casa porque las mías eran demasiado corrientes. Un mes después, los gallos desaparecieron. Damián los vendió sin decirme. Yo había criado a esos animales desde pollitos. El gallo grande, al que llamábamos Pancho, tenía 5 años. Me despertaba cada mañana como un reloj fiel. «Mamá, ya no los necesitábamos», fue toda la explicación que me dio mi hijo. «Isabela tiene sueño ligero». Sueño ligero. En un rancho. Dejé pasar esa, y la siguiente, y la siguiente. Isabela comenzó a cambiar cosas para ayudar. Reorganizó mi cocina porque no tiene lógica tener los platos ahí. Tiró mis especias secas porque ya están vencidas, aunque sabía perfectamente que yo las renovaba cada temporada. Compró ollas nuevas de acero inoxidable, más higiénicas que las de barro que usaba desde hace 30 años. Mi casa comenzó a transformarse en algo que no reconocía. Cojines de colores que no podía ensuciar. Cortinas blancas que debía quitarme las botas antes de pasar cerca. Un tapete persa en la sala que costó 42,000 pesos y que me daba miedo pisar. «Es que quiero que esto se vea más presentable, suegrita», explicaba Isabela, «por si vienen visitas importantes». ¿Visitas importantes? En 30 años, las únicas visitas que recibíamos eran vecinos del pueblo y compradores de aguacate. Damián empezó a llegar tarde al trabajo en el campo. Primero 15 minutos, luego 1 hora. Después ya no llegaba hasta el mediodía. «Isabela necesita que la acompañe al doctor», me decía. O «tiene cita en el salón de belleza y no quiere ir sola». «Yo vamos a ver muebles para nuestra futura casa», la casa que nunca empezaron a construir. Lo vi adelgazar de preocupaciones que antes no tenía. Isabela quería cosas, siempre quería cosas. Un coche nuevo porque la camioneta huele a campo. Ropa porque no puedo usar lo mismo 2 veces en sus eventos. Joyas porque todas sus amigas tienen. ¿Cuáles amigas? ¿Cuáles eventos? Mi hijo comenzó a desaparecer frente a mis ojos. El hombre que reía arreglando tractores ahora fruncía el ceño viendo su celular. El que antes me contaba todo ahora contestaba en monosílabos.
y cuando intentaba hablar con él a solas, Isabela aparecía. Siempre. ¿De qué hablan?, preguntaba con esa sonrisa. No me excluyan, somos familia. Familia. Esa palabra que usaba como llave para abrir todas las puertas y como cadena para cerrar las que le convenía. Empecé a escuchar susurros. Los sorprendía en su habitación, hablando en voz baja. Cuando yo pasaba, se callaban. Cuando preguntaba, nada, mamá, cosas de pareja. Una tarde, Isabela organizó una comida en el rancho sin avisarme. Llegué del pueblo con las compras y encontré mi sala llena de mujeres desconocidas. Vestidos de marca, uñas perfectas, risas ensayadas. ¡Ay, suegrita! ¿Ya llegó?, dijo Isabela como si yo fuera la que no debía estar ahí. Son mis amigas de Puebla. Les estaba enseñando el rancho. El rancho. Una de ellas, con lentes de sol que no se quitaba ni adentro, preguntó: ¿Y esta señora es? Isabela ni siquiera volteó a verme. Es Coco, la mamá de mi esposo. Vive aquí con nosotros. Vive aquí con nosotros. En mi casa, en mi rancho, en la propiedad que compré con mi dinero. Esa noche, por primera vez en años, lloré sola en mi habitación. Lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me escucharan. Porque darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo dolía más que cualquier trabajo físico que hubiera hecho en mi vida. Pero lo peor aún no había llegado. Una mañana busqué el reloj de mi abuelo para llevarlo al joyero del pueblo. Quería que le cambiaran la cadena que estaba desgastándose. Abrí el cajón de mi buró, el mismo cajón donde lo guardaba envuelto en su paño de seda roja desde hacía 11 años. No estaba. Revisé el cajón completo. Saqué toda mi ropa interior, mis documentos, mis fotografías viejas. Nada. Revisé toda mi habitación. Debajo de la cama, detrás del ropero, en cada rincón. Nada. El corazón me golpeaba el pecho como martillo. Ese reloj era lo único material que me conectaba con mi abuelo, con mi historia, con los Aguirre que vinieron antes de mí. Salí de mi habitación temblando. Encontré a Isabela en la cocina pintándose las uñas en mi mesa. Isabela, ¿has visto un reloj de oro? Estaba en mi cajón. Levantó la vista con expresión de absoluta inocencia. ¿Un reloj? No, suegrita. ¿Estás segura de que lo tenía ahí? Completamente segura. Siempre está en el mismo lugar. Hizo un puchero de preocupación falsa. Ay, pues no sé. Yo jamás entro a su cuarto. ¿Ya revisó bien? A veces a su edad uno guarda las cosas y luego no se acuerda dónde. A su edad. Ahí estaba otra vez. Esa frase que usaba como arma silenciosa. No estoy senil, Isabela. Sé perfectamente dónde guardo mis cosas. Claro que sí, suegrita. Nadie dice que esté senil. Sonrió soplando sus uñas recién pintadas de color coral. Pero el estrés, el trabajo tan pesado que hace, a veces eso afecta la memoria. Mi abuela era igual. Después aparecía todo donde ella había dejado. Busqué el reloj durante 3 días. Moví cada mueble de mi habitación. Revisé lugares absurdos donde sabía que no podía estar. Cuando le conté a Damián, su respuesta me partió en 2. Mamá, seguro lo guardaste en otro lado. Ya aparecerá. Isabela no tiene nada que ver con esto. La defendió sin que yo la hubiera acusado. Ahí supe que había perdido algo más que un reloj. Había perdido la confianza de mi propio hijo. Si me hubieran dicho hace 5 años que llegaría el día en que me prohibirían entrar a ciertas partes de mi propia casa, me habría reído. Pero la vida tiene formas retorcidas de humillarte cuando menos lo esperas. Todo empezó con la remodelación. Isabela convenció a Damián de que la sala necesitaba modernizarse. Según ella, los muebles de madera que Arnulfo y yo compramos en Tonalá eran anticuados y deprimentes. Las paredes color terracota que yo misma pinté parecían de casa de pueblo viejo. Mamá, solo será la sala, me dijo Damián una tarde. El resto de la casa sigue siendo tuya, pero déjanos hacer esto, por favor. El presupuesto.
320,000 pesos. 320,000 pesos para cambiar una sala que no tenía nada de malo. Es un regalo para Isabela, insistió mi hijo. Está sacrificándose viviendo aquí en el rancho, lejos de todo. Es lo menos que podemos hacer. ¿Sacrificándose? ¿Viviendo gratis, comiendo gratis, sin pagar un solo servicio? Pero accedí, siempre accedía. La remodelación duró 2 meses. Trajeron un diseñador de Puebla que se paseaba por mi casa como si fuera un museo que lo ofendía personalmente. Tumbaron la pared que separaba la sala del comedor. Instalaron un piso flotante gris que costó una fortuna. Compraron un sofá modular color crema que, según Isabela, era de una marca italiana exclusiva. Cuando terminaron, mi sala parecía sala de revista. Fría, perfecta, ajena. Y entonces llegaron las reglas. «Suegrita, por favor no entre con sus botas de trabajo», me dijo Isabela el primer día, bloqueándome físicamente la entrada. «El piso nuevo se raya facilísimo, déjelas afuera. Mis botas, las que uso para trabajar mi tierra, en mi casa». «Claro», respondí quitándomelas. Entré en calcetines. Me senté en una esquina del sofá nuevo, con cuidado de no tocarlo demasiado. «Ay, y tampoco con ropa sucia del campo, ¿sí?», agregó señalando mi pantalón de mezclilla manchado de tierra. «Es que la tela del sofá se mancha con nada». Así fue como dejé de entrar a mi propia sala. Pero eso fue solo el principio. Isabela contrató a una muchacha del pueblo para ayudar con la limpieza. Se llamaba Lupita, tenía 19 años y necesitaba el dinero para estudiar. Le pagaban 3,500 pesos a la semana. ¿Quién pagaba? Yo. Porque sale de los gastos de la casa, mamá, me explicó Damián. Los gastos de mi casa, con mi dinero. Un día llegué temprano del pueblo y escuché a Isabela dándole instrucciones a Lupita. La señora Socorro es muy obstinada. Hay que tratarla con paciencia, como a los abuelitos, ¿me entiendes? Si insiste en hacer cosas pesadas, me avisas. A su edad no debería estar cargando cubetas ni nada de eso. Lupita me miró con esa mezcla de lástima y ternura que se le tiene a los viejos indefensos. Yo tenía 68 años, no 88. Seguía cargando bultos de 20 kilos de fertilizante. Seguía subiendo escaleras. Seguía trabajando de sol a sol. Pero Isabela había plantado la semilla. Coco está vieja. Coco ya no puede. Coco necesita que la cuiden. Las cenas se volvieron campos minados. Una noche, Isabela invitó a una pareja de la ciudad. Él era arquitecto, ella decoradora de interiores. Gente importante, según mi nuera. Puse la mesa como toda la vida. Platos de cerámica de Oaxaca, vasos sencillos, cubiertos comunes. Preparé pollo en mole verde con arroz blanco, mi especialidad. Cuando nos sentamos, noté que Isabela me miraba con una sonrisa tensa. «Suegrita», me dijo con esa voz de maestra regañando a un niño. «El tenedor de ensalada va del lado izquierdo, junto al plato. Y la cuchara sopera del lado derecho, junto al cuchillo». Los invitados bajaron la mirada a sus platos. Damián se aclaró la garganta incómodo. Yo había puesto los cubiertos como los ponía desde hace 50 años. Nadie se había quejado nunca. «Ay, perdón», murmuré sintiendo el calor subirme al rostro. «No se preocupe», continuó Isabela con falsa dulzura. «Es que cuando uno no está acostumbrado a ciertas formalidades... Pero nunca es tarde para aprender, ¿verdad?», me corrigió. Frente a extraños, en mi propia mesa. Damián comió en silencio, sin defenderme. Las humillaciones se hicieron más frecuentes, más sutiles, más venenosas. Isabela comenzó a organizar eventos en el rancho sin consultarme. Un día llegaba y había una sesión de yoga en mi jardín con 10 mujeres desconocidas. Otro día, una reunión de networking en el portal con 20 personas bebiendo vino caro y comiendo quesos que yo no había comprado. «¿No te avisó Damián?», preguntaba con inocencia cuando yo protestaba. «¡Ay, qué mal! Es que con tanto que hacer se le olvidan las cosas al pobre». El pobre.
Mi hijo de 42 años convertido en el pobre que necesitaba que su esposa lo disculpara. El día más doloroso fue un viernes de octubre. Llegué de revisar el ganado al norte del rancho. Había caminado 4 horas bajo el sol, supervisando cercas, contando cabezas, verificando que los bebederos tuvieran agua. Tenía las botas llenas de lodo, el sombrero empapado de sudor, la camisa pegada a la espalda. Cuando llegué a la casa, había carros estacionados por todas partes, música suave saliendo de las bocinas que Isabela había puesto en el portal, risas femeninas, brindis. Entré por la puerta trasera, directo a la cocina. Necesitaba agua. Había 6 mujeres sentadas en mi comedor. Copas de vino blanco, platos con canapés elegantes, vestidos de lino y conversaciones sobre spas y viajes a la playa. Una de ellas, pelirroja con aretes de perla, me vio entrar. Arrugó la nariz ligeramente. «¿Y esta señora es?», preguntó en voz alta. El silencio cayó como piedra. Isabela volteó desde su lugar en la cabecera de mi mesa. Me miró de arriba a abajo, mis botas sucias, mi ropa empapada, mi cara roja por el sol, y sonrió. «Ah, es Coco, la mamá de mi esposo», respondió con ese tono que usas para presentar a alguien irrelevante. «Vive aquí con nosotros. Vive aquí con nosotros». Otra vez esa frase. Como veneno cayendo gota a gota. No dijo, «Es la dueña del rancho». No dijo, «Es quien construyó todo esto». No dijo, «Esta es su casa». Dijo, «Vive aquí con nosotros». Como si fuera la abuela que Caridad recogieron, la que habita un rincón de la casa de sus hijos porque no tiene a dónde más ir. Las mujeres me miraron con esa expresión, esa que todas conocemos, lástima mezclada con incomodidad. La señora mayor que interrumpe las reuniones elegantes con su presencia que no encaja. Tomé mi vaso de agua sin decir nada. Atravesé la cocina con la espalda recta, aunque cada paso me dolía no en el cuerpo, sino en el alma. Llegué a mi habitación, cerré la puerta, y por segunda vez en mi vida adulta lloré como una niña. Lloré porque me había vuelto invisible en mi propia casa. Lloré porque mi hijo no me defendía. Lloré porque estaba perdiendo todo, mi espacio, mi dignidad, mi voz. Pero más que nada, lloré porque tenía miedo. Miedo de terminar mis días como la abuela estorbosa que vive de la caridad de sus hijos. La que se calla para no causar problemas. La que acepta migajas de respeto en la casa que construyó con sus propias manos. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión. No iba a llorar más. Iba a actuar. Hay descubrimientos que te cambian la vida en un segundo. Un diagnóstico médico, un accidente, una traición. El mío llegó un martes por la tarde, escondido entre papeles sobre un escritorio que ya no reconocía como mío. Damián e Isabela habían ido a Puebla a resolver unos asuntos. Yo aproveché para limpiar la casa en paz, sin miradas que me juzgaran por cómo doblaba las toallas o acomodaba los platos. Entré a la habitación que había sido de Damián desde niño. Ahora era su oficina, llena de archiveros metálicos y un escritorio de cristal que costó 23,000 pesos. Iba a pasar solo el trapo, pero una carpeta manila sobre el escritorio me llamó la atención. Estaba abierta, como si alguien la hubiera estado revisando y salió con prisa. No soy de revisar cosas ajenas. Arnulfo me enseñó que la confianza es el pegamento de las familias, pero algo en mi estómago se retorció. Un presentimiento. Una alarma que llevaba meses sonando bajito y que finalmente decidí escuchar. Abrí la carpeta. El primer documento era una cotización de una inmobiliaria de Tehuacán. Tasación de propiedad rural, Rancho La Esperanza, fecha, 2 semanas atrás. Mis manos empezaron a temblar antes de terminar de leer. Valor estimado de mercado, 12,500,000 pesos. Ubicación privilegiada, tierra fértil con producción establecida de aguacate Hass. Construcciones en buen estado, alta demanda en la zona. 12,500,000 pesos.
Estaban tasando el rancho. Seguí revisando con el corazón martillándome las costillas. Había impresiones de páginas web sobre proceso de venta de propiedad rural. Había contactos de notarios. Había una lista escrita a mano con números. Precio venta, $12,500,000 comisión inmobiliaria, $625,000 impuestos estimados, $780,000 líquido aproximado, $11,095,000. Y abajo, con letra que reconocí como la de Isabela. Depto Polanco, $5,800,000 coche nuevo, $850,000 inversión, $3,000,000 viajes otros, $645,000 para suegra, $800,000 pesos, para mí. Para la mujer que construyó ese rancho desde cero. El papel se me cayó de las manos como si quemara. Me senté en la silla del escritorio porque las piernas no me sostenían. Mi vista se nubló, no de lágrimas, sino de una rabia tan pura que me sorprendió su intensidad. No era solo el dinero, era la frialdad del cálculo, la manera en que habían dividido mi vida como quien reparte un pastel, la tranquilidad con que me asignaban migajas de lo que me pertenecía. Guardé los papeles exactamente como los encontré. Me levanté, salí de esa habitación y seguí limpiando como si nada. Pero adentro, algo se había roto definitivamente. 2 días después, el destino me regaló la confirmación que no quería. Era de noche. Yo estaba en mi habitación, incapaz de dormir después de lo que había descubierto. Escuché voces viniendo de la sala, Isabela y Damián hablando. Me levanté en silencio. Caminé descalza por el pasillo oscuro. No quería espiar, o tal vez sí. Tal vez necesitaba escuchar con mis propios oídos lo que mis ojos ya habían visto. No puedes seguir posponiendo esto, decía Isabela. Su voz tenía ese filo que usaba cuando estaba molesta. Tu madre ya está mayor. 68 años, Damián. ¿Cuánto más va a durar trabajando así? ¿Qué pasa si le da algo en el campo? Lo sé, pero es difícil. La voz de mi hijo sonaba cansada. ¿Difícil? ¿Difícil es ver cómo se nos escapa la oportunidad de nuestra vida? El rancho está cotizado en 12,5 millones. 12 millones, amor. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con eso? Silencio. Largo. Doloroso. Isabela. Con 800,000 pesos tu mamá puede vivir perfectamente sus últimos años. Rentar un departamento pequeño en el pueblo, tener para sus gastos, es más que suficiente. Es generoso, incluso. Generoso. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Para no gritar. Imagínate, continuó Isabela, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Un departamento en Polanco, yo volviendo a la ciudad, tú trabajando en algo que no te destroce la espalda. Viajes, una vida de verdad, no este encierro de pueblo que huele a estiércol. Es que... Damián hizo una pausa. Es el rancho de mi mamá. Todo lo que construyó con mi papá. Exacto. Lo que construyó. Pasado. Ya lo hizo. Ya lo vivió. Ahora es tu turno. Es nuestro turno. ¿O vas a esperar a que se muera para poder vivir tu propia vida? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta, porque ese silencio significaba que mi hijo estaba considerándolo. Déjame pensarlo, dijo finalmente Damián. Es que no sé cómo planteárselo. Fácil. Le dices que es para proteger la propiedad, que si algo le pasa, el rancho podría meterse en problemas legales, que es mejor que esté a tu nombre. Muchos hijos lo hacen, es normal. ¿Y si se niega? Isabela soltó una risa corta, sin humor. No se va a negar. Es tu madre. Te ha dado todo en la vida. No va a empezar a decirte que no ahora. Regresé a mi habitación con pasos de fantasma. Me acosté. Miré el techo oscuro hasta que amaneció. 3 días después, exactamente como Isabela había predicho, Damián vino a buscarme. Yo estaba podando los rosales del jardín. Mi pequeño acto de rebeldía diario, seguir trabajando mi tierra, cuidando lo mío, aunque me miraran como si fuera una vieja terca. Mamá, ¿podemos hablar? Su tono era serio, el que usaba cuando tenía que decirme algo importante. Dejé las tijeras de podar. Dime.
He estado pensando. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Ya tienes 68 años, trabajas demasiado. Yo me preocupo por ti. Ahí venía. Quiero proponerte algo, para protegerte, para proteger el rancho. Lo dejé hablar, no lo interrumpí. Escuché cada palabra de su discurso ensayado, que me transfiriera la propiedad a él, que legalmente sería más seguro, que si algo me pasaba, podría haber problemas con trámites, con impuestos, con herederos que de pronto aparecieran reclamando cosas, que él era mi único hijo, mi heredero natural, que solo se adelantaría el proceso. Así tú te quitas ese peso de encima, mamá. Ya no tienes que preocuparte por papeles, por administración. Te dedicas a descansar, a disfrutar. Terminó de hablar. Me miró esperando mi respuesta. Yo me quité los guantes de jardinería despacio, los doblé con cuidado. Lo miré a los ojos. No. Damián parpadeó. ¿Qué? Que no. No voy a transferirte el rancho. Pero mamá, es para tu bien. Es mío, Damián. Mi voz salió más firme de lo que había sonado en meses. Lo compré yo, lo pagué yo, sudé cada peso que vale, y mientras tenga vida, seguirá siendo mío. Vi algo cruzar por su rostro. Sorpresa, luego molestia. No confías en mí, eso es lo que estás diciendo. Estoy diciendo que no voy a regalar lo que me costó 60 años construir. No es regalar, soy tu hijo. Precisamente por eso duele tanto que me lo pidas. Se quedó callado. Nos miramos en silencio, como dos extraños que alguna vez fueron madre e hijo. Isabela me dijo que dirías que no, murmuró finalmente. Ahí estaba, la confirmación de que ella estaba detrás de todo esto. Isabela no tiene nada que decir sobre mi propiedad. Damián apretó la mandíbula, se dio vuelta y se fue sin despedirse. Esa noche, la casa se volvió silencio glacial. Ellos comieron en su habitación. No me invitaron a cenar. Cuando pasaba por el pasillo, las conversaciones se cortaban. Y yo supe, con claridad absoluta, que la guerra había comenzado. Pero esta vez no iba a pelear sola y desarmada. Esta vez tenía un plan. Mateo nació un lunes de marzo. Me enteré por un mensaje de WhatsApp. Mamá, nació el bebé. 3.2 kilos. Todos bien. Ni siquiera me avisaron cuando Isabela entró en labor. Ni me llamaron para ir al hospital. Solo un mensaje frío, como quien notifica que llegó un paquete. Fui esa misma tarde. Compré un ramo de flores blancas y un osito de peluche en la tienda del pueblo. Manejé los 40 minutos hasta el hospital privado de Puebla, con el corazón galopándome de emoción. Mi primer nieto. La continuación de mi sangre. Un pedacito de Arnulfo, de mí, de todo lo que fuimos. Isabela estaba en una habitación privada que parecía hotel de lujo. Damián cargaba al bebé envuelto en una manta azul cielo. «Mamá, mira, es Mateo», dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Lo tomé en brazos. Ese peso tibio, ese olor a nuevo, esa carita arrugada que bostezaba sin abrir los ojos. Sentí algo derretirse dentro de mí, algo que había estado congelado desde hacía tanto tiempo. «Es hermoso», susurré. «Igualito a ti cuando naciste». «Bueno, ya estuvo de visita, suegrita», interrumpió Isabela desde la cama, con voz débil pero firme. «Necesito descansar. El parto fue muy traumático». 5 minutos. Me dieron 5 minutos con mi nieto. Los siguientes 2 meses apenas vi a Mateo. Isabela no quería visitas porque los bebés son muy delicados. Cuando yo preguntaba si podía ayudar, me decía que ya tenía niñera contratada. Una muchacha de Puebla que vivía con ellos, que dormía en el cuarto que había sido mi costurero. Mi casa se llenó de biberones, pañales, juguetes caros, pero yo era una espectadora en mi propio hogar. Entonces Isabela anunció el bautizo. «Será aquí en el rancho», dijo una tarde mientras daba de comer a Mateo. Algo íntimo pero elegante, unos 50 invitados. No me preguntó, me informó. «¿Necesitas ayuda con algo?», ofrecí, tratando de involucrarme. «No,
Gracias. Ya contraté a un servicio de catering, y un decorador, y fotógrafo. Todo está bajo control. Bajo control. Todo menos yo. Me dolió no ser necesaria para el bautizo de mi propio nieto, pero decidí hacer lo único que sabía hacer bien: cocinar. Durante 3 días preparé comida. Mole poblano con el chocolate que compro en Oaxaca, el mismo que usé en la boda de Damián. Tamales de rajas con queso, de dulce, de frijol. Arroz rojo con verduras. Barbacoa que cociné toda la noche anterior en horno de tierra que cavé yo misma detrás de la casa. Aguas frescas de Jamaica, horchata y limón con chía. Gasté 45,000 pesos de mi dinero. No me importó. Era mi nieto. Mi familia. El día del bautizo amaneció perfecto. Cielo azul, temperatura agradable, ni una nube. La ceremonia fue en la parroquia del pueblo. Yo me senté en la tercera banca, detrás de los padrinos y la familia importante de Isabela, que milagrosamente sí vino a este evento. Llevaba mi vestido de lino beige, el más elegante que tenía, y zapatos cerrados que me apretaban los pies, pero me hacían ver presentable. Vi a mi nieto recibir el agua bendita. Vi a Damián orgulloso sosteniendo a su hijo. Vi a Isabela con un vestido blanco ceñido que probablemente costó lo que yo gasté en comida. Y luego volvimos al rancho para la fiesta. Cuando llegué, no reconocí mi propia casa. Habían puesto carpas blancas en el jardín, mesas con manteles de lino, arreglos florales enormes, una mesa de postres con torre de cupcakes, bocinas profesionales con música de jazz, meseros con chaleco negro sirviendo copas de champán. Mi comida estaba arrumbada en la cocina. Las charolas tapadas con papel aluminio, ignoradas. El catering había traído canapés franceses, brochetas de camarón, sushi, quesos importados. Nadie tocó mis tamales. Nadie probó mi mole. Me quedé parada en el umbral de mi cocina viendo mi trabajo de 3 días despreciado como sobras. «Ay, suegrita, no tenía que molestarse», dijo Isabela pasando a mi lado con Mateo en brazos. Le dije que ya tenía todo cubierto. Cubierto. Como si mis 3 días cocinando fueran un estorbo. Salí al jardín. Había gente por todas partes, invitados elegantes con copas de cristal. Niños corriendo entre las mesas, risas, música, celebración. En mi rancho. Pero yo era invisible. Intenté cargar a Mateo. «Cuidado, suegra. Tiene su ropón de bautizo. Es muy delicado. Costó 9,000 pesos. Intenté sentarme en una mesa. Estaban reservadas para los invitados especiales. Intenté ayudar sirviendo bebidas. Ya hay servicio para eso, señora». Me convertí en un fantasma en mi propia fiesta. Entonces decidí hacer lo último que me quedaba: traer la comida que preparé. Al menos los vecinos del pueblo, gente humilde que conocía de toda la vida, apreciarían un buen mole. Entré a la cocina. Tomé la charola más grande con tamales. Pesaba, pero la cargué con cuidado. Salí hacia la sala para llevarla al jardín. La sala estaba llena, 40 personas, tal vez más, todos de pie con sus copas, riendo, brindando. Crucé el umbral con mi charola, e Isabela me vio. Se hizo un silencio, no inmediato. Primero fue su voz cortando el aire como navaja. «¿Quién te invitó a venir aquí?» El mundo se detuvo. La música siguió sonando, pero ya no la escuché. Las conversaciones murieron. Todos los ojos cayeron sobre mí. Yo, parada en medio de mi sala, con una charola de comida que preparé con amor, en mi casa, en mi rancho. «Ya hay servicio contratado, suegrita». Su voz ahora era dulce, pero sus ojos eran piedra. «Siéntese, descanse. Esto ya no es su responsabilidad». Esto ya no es su responsabilidad. Como si fuera una empleada vieja que se está excediendo. Como si no fuera la dueña de cada ladrillo, cada árbol, cada centímetro de tierra donde pisaban. Busqué a Damián. Estaba junto a la ventana, con Mateo dormido en brazos. Nuestros ojos se encontraron, y él bajó la mirada. En ese momento, algo dentro de mí no se rompió, se endureció.
como el barro que se convierte en cerámica bajo el fuego. Dejé la charola sobre la mesa más cercana. Las tazas tintinearon. Sonreí. Fue la sonrisa más tranquila que he puesto en mi vida. La sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión irrevocable. Caminé hacia la entrada. Tomé del gancho mis llaves, las de la camioneta, las del rancho, las de todo, y salí, despacio, con la espalda recta, con cada gramo de dignidad que me quedaba. Los escuché murmurar a mis espaldas. Sentí sus miradas clavadas como alfileres, pero seguí caminando. Subí a mi camioneta. Arranqué. Salí por el camino de terracería levantando polvo. Y mientras manejaba con lágrimas silenciosas rodando por mi cara, supe que acababa de vivir mi última humillación. Porque lo que venía no sería silencio ni sumisión, sería justicia. Manejé hasta la casa de mi comadre Estela sin saber exactamente por qué. Solo sabía que no podía quedarme en el rancho esa noche. No podía dormir bajo el mismo techo donde acababan de escupirme en la cara. Estela abrió la puerta y no preguntó nada. Me vio la cara y simplemente me abrazó. «Pasa, Coco. Tengo café recién hecho». Dormí en su cuarto de visitas, en una cama sencilla con sábanas que olían a lavanda. Por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos, sin escuchar pasos en el pasillo, sin sentir que cada respiración molestaba a alguien. Desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez desperté diferente. Algo había cambiado durante la noche. Mientras dormía, mientras mi cuerpo descansaba, mi mente había estado trabajando, ordenando piezas, viendo el tablero completo. Me senté en la cama y agarré mi celular. Tenía 17 mensajes de WhatsApp. Damián. Mamá, ¿dónde estás? Damián. Isabela se pasó, ya hablé con ella. Damián. ¿Estás bien? Contesta, por favor. Damián. Los invitados se fueron, deberías regresar. Damián. Mamá, esto es tu casa también. No te vayas así. Tu casa también. No, es tu casa. No, regresa a tu rancho. Sino, tu casa también. Como si fuera compartida, como si yo fuera inquilina con derechos limitados. No contesté ningún mensaje. El día 2, los mensajes cambiaron de tono. Damián. Mamá, ya llevamos 2 días sin saber de ti. Estamos preocupados. Damián. Isabela dice que está arrepentida. Fue el estrés del bautizo. Damián. Voy a ir a buscarte al pueblo. Le respondí solo una línea. Estoy bien. Necesito pensar. Día 3. El tono de Damián se volvió desesperado. Damián. Esto ya es demasiado. Ven a casa. Podemos hablar. Damián. Mamá, contesta. Me tienes preocupado. Pero yo ya no estaba preocupada por tranquilizarlos. Estaba ocupada. Esa mañana, mientras Estela preparaba chilaquiles, hice una llamada. ¿Licenciado Ramiro Fuentes? El mismo. ¿Quién habla? Socorro Aguirre, la del rancho La Esperanza. Hubo una pausa. Doña Coco, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle? Ramiro Fuentes había sido el abogado de confianza de Arnulfo y mío durante 30 años. Un hombre de 63 años, serio, meticuloso, que nunca prometía lo que no podía cumplir. Nos ayudó con las escrituras del rancho, con los testamentos, con cada trámite legal que necesitamos. Ramiro, necesito que revises algo con urgencia. Y necesito discreción total. Tiene toda mi discreción, doña Coco, siempre. 2 horas después estaba en su oficina de Tehuacán, un lugar pequeño pero ordenado, lleno de libros de leyes y archiveros viejos. Le conté todo, sin adornos. Sin victimizarme, solo los hechos, los mensajes que escuché, los documentos que encontré, la tasación del rancho, el plan de venta, los 800,000 pesos que me querían dar. Ramiro escuchó en silencio, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Lo hacía cuando estaba procesando algo serio. ¿Las escrituras siguen a su nombre únicamente?, preguntó. Sí, nunca las cambié.
¿Damián tiene algún poder notarial sobre la propiedad? No, nada. ¿Firmó algún documento últimamente que no haya leído completo? No, me negué cuando me pidieron la transferencia. Ramiro asintió despacio, luego sonrió, una sonrisa pequeña pero significativa. Entonces, doña Coco, todavía tiene todas las cartas en la mano. Ellos no tienen ninguna. Pasamos 3 horas revisando documentos. Ramiro sacó las escrituras originales de su archivo. Las estudiamos línea por línea. El rancho está 100% a su nombre, confirmó. Sin copropiedad, sin gravámenes, sin nada. Es suyo y de nadie más. ¿Y ellos pueden sacarme? ¿Sacarla? Doña Coco, es al revés. Ellos están viviendo en su propiedad por autorización verbal suya. En términos legales, eso se llama comodato precario. Usted puede revocarlo cuando quiera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo, de poder. Quiere decir que puede pedirles que desalojen, legalmente. Con documentos oficiales, y si se niegan, un juez los puede obligar. El silencio llenó la oficina. Ramiro me miraba con esa expresión que tienen los abogados cuando saben que tienen un caso sólido. Pero hay algo más, continué. Le conté del reloj de mi abuelo, la desaparición, las insinuaciones de Isabela sobre mi memoria. Eso es más delicado, dijo Ramiro escribiendo. Necesitaríamos pruebas de que ella lo tiene. Tengo fotos del reloj. Tengo el certificado de autenticidad que me dio el joyero cuando lo tasaron hace 5 años. Y tengo testigos que saben que yo lo guardaba siempre en el mismo lugar. Perfecto. Voy a contratar a alguien. ¿A quién? A una investigadora privada. Se llama Patricia Montes. Es discreta, eficiente y encuentra cosas que otros no ven. Si su nuera empeñó o vendió ese reloj, Patricia lo va a descubrir. El costo, 18,000 pesos por una semana de investigación. No lo pensé 2 veces. Adelante. Salí de esa oficina siendo otra mujer. No la Socorro humillada del bautizo. No la abuela invisible que aguantaba en silencio. Era la Coco de 25 años que firmó un préstamo peligroso para comprar tierra árida. La que trabajó bajo el sol hasta sangrar las manos. La que construyó un imperio de la nada. Esa Coco había vuelto. Los siguientes 3 días fueron de silencio estratégico. Damián seguía mandando mensajes. Yo contestaba lo mínimo. Estoy bien. Necesito tiempo. No voy a regresar todavía. Mientras tanto, Patricia Montes trabajaba y Ramiro preparaba documentos. La tarde del día 3, Patricia me llamó. Doña Socorro, encontré algo. Necesito que venga a mi oficina. Fui inmediatamente. Patricia era una mujer de 40 y tantos años, cabello corto, ojos inteligentes que no perdían detalle. Me mostró fotos en su computadora. Isabela entrando a una casa de empeño en Puebla. Fecha: 3 semanas antes de que yo notara la desaparición del reloj. Isabela saliendo con un sobre amarillo. El tipo de sobre donde dan el dinero en efectivo. Y lo mejor, el comprobante. Patricia había convencido al dueño de la casa de empeño, con una propina de 3,000 pesos, de que le mostrara el registro. Ahí estaba. Reloj de oro de bolsillo con cadena. Grabado, J.A.R., empeñado por 85,000 pesos a nombre de Isabela Sandoval de Aguirre. Mi reloj, mi historia, mi sangre. Vendido por 85,000 pesos. ¿Puede recuperarlo? Pregunté con la voz temblorosa. Puede. Tiene que pagar la cantidad empeñada más intereses. Serán como 95,000 pesos en total. Lo quiero de vuelta. Entonces necesitamos actuar rápido. El plazo de empeño vence en 2 semanas. Después de eso, pueden venderlo a terceros y será casi imposible recuperarlo. Ramiro, que había venido conmigo, sonreía de oreja a oreja. Doña Coco, con esto tenemos todo lo que necesitamos. Esa noche, de regreso en casa de Estela, Ramiro me entregó un folder manila. Adentro había 3 documentos preparados, limpios, profesionales, letales.
Mañana, si usted está de acuerdo, enviamos al oficial de justicia, dijo. Abrí el folder. Leí el primer documento. Notificación de desalojo por revocación de comodato precario. Sonreí. Por primera vez en meses, sentí esperanza. El día 3 por la tarde, firmé los documentos en la oficina de Ramiro. Mi mano no tembló ni una vez. ¿Está completamente segura, doña Coco?, preguntó el licenciado por tercera vez. Una vez que enviemos al oficial, no hay vuelta atrás. Esto va a explotar. Más segura que nunca en mi vida. El oficial de justicia se llama Ernesto Campos. Un hombre serio de unos 50 años que lleva 20 haciendo notificaciones legales. Ramiro me aseguró que era discreto y eficiente. Irá mañana a las 3 de la tarde, me explicó Ramiro. Tocará la puerta, se identificará y entregará los documentos en mano a cualquier adulto que abra, preferiblemente a Damián o Isabela directamente. ¿Y yo? Usted se queda aquí, en mi oficina, conmigo. Su teléfono va a explotar en cuanto lean los papeles y necesita estar tranquila y rodeada de gente que la apoye. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por anticipación. Por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre mi propia vida. A las 2 de la tarde del día siguiente estaba en la oficina de Ramiro. Él me preparó té de manzanilla que no tomé. Estela vino a acompañarme. Me sostuvo la mano sin decir nada. A las 3:05, mi teléfono empezó a sonar. Damián. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. A las 3:12 llegó el primer mensaje de voz. La voz de mi hijo sonaba alterada, casi histérica. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Un desalojo? ¿Nos estás sacando de la casa? Llámame ahora, ahora». Ramiro me quitó el teléfono de las manos. No conteste nada todavía. Deje que procesen. El teléfono no dejaba de vibrar. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. A las 3:23, Ramiro recibió una llamada en su oficina. Atendió con voz profesional. Despacho Jurídico Fuentes, buenas tardes. Escuchó un momento. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Sí, soy el abogado de la señora Socorro Aguirre. No puedo discutir los detalles por teléfono. La notificación es completamente legal. Tienen 15 días hábiles para desalojar voluntariamente la propiedad. Sí, puede venir mañana a las 10 si gusta. Con su propio abogado si lo desea. Hasta luego. Colgó. Me miró. Era su hijo. Está furioso. Dice que esto es una locura, que usted está siendo manipulada, que cómo es posible. Le dije que viniera mañana a hablar civilizadamente. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no tenía guardado. Ramiro contestó por mí, poniendo el altavoz. ¿Señora Socorro? Era una voz femenina, joven, nerviosa. Soy Lupita, la muchacha que trabajaba en la casa. Solo llamaba para decirle que la señora Isabela se desmayó. Tuvieron que llamar a la ambulancia. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Está bien? Sí, ya despertó. Fue como un shock, creo. Cuando el señor del papel se fue, ella leyó los documentos y se puso muy pálida. Empezó a gritar que esto no podía ser real, que el rancho era de ellos, que usted no podía hacer esto. Y después simplemente se cayó. ¿La llevaron al hospital? No. El señor Damián le dio agua con azúcar y ya reaccionó. Pero está llorando mucho. Dice que usted es una... Bueno, dice cosas feas. El señor Damián está tratando de calmarla, pero ella está como histérica. Gracias por avisarme, Lupita. Señora Socorro. La voz de Lupita bajó a un susurro. Solo quiero que sepa que yo siempre supe que el rancho era suyo. La señora Isabela me pedía que dijera que era de ellos si alguien preguntaba, pero yo nunca lo hice. Usted siempre fue buena conmigo. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, hija. Cuando colgué, Estela me abrazó fuerte. Esa niña tiene corazón. Durante las siguientes horas, mi teléfono fue un campo de batalla. Damián. Mamá, Isabela está muy mal. Tuvo un ataque de ansiedad.
¿Puedes llamarla? ¿Explicarle que esto es un malentendido? Damián, no puedo creer que hayas ido con abogados sin hablar con nosotros primero. Damián, ¿quién te está metiendo ideas en la cabeza? Y finalmente, el mensaje que me partió, pero también me fortaleció. Damián, Isabela dice que si sigues con esto, nos vamos y no vuelves a ver a tu nieto nunca más. Ahí estaba. La amenaza final. El chantaje emocional. Usar a Mateo como arma. Ramiro leyó el mensaje sobre mi hombro. Negó con la cabeza. Eso es extorsión emocional, doña Coco. Y además es una amenaza vacía. Usted tiene derechos como abuela. Si ellos intentan alejarla de su nieto sin causa justificada, hay recursos legales para eso también. Esa noche, Estela insistió en que me quedara en su casa una noche más. «No estás lista para volver todavía», me dijo. «Deja que se cocinen en su propio jugo. Deja que sientan lo que es estar sin control». Tenía razón. A la mañana siguiente, Ramiro me llamó temprano. «Doña Coco, su hijo pidió cita para hoy a las 10. ¿Quiere que venga usted o prefiere que yo hable con él a solas primero?» Lo pensé un momento. «Voy a ir, pero quiero que estés tú presente todo el tiempo». «Por supuesto. Y hay algo más». «¿Qué?» Patricia recuperó el reloj. El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cómo?» «Fue esta mañana temprano a la casa de empeño. Pagó los 95,000 pesos de su fondo. El reloj ya está en mi caja fuerte, esperándola». Me tapé la boca con la mano. Las lágrimas llegaron sin permiso. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté cuando pude hablar. «Ahora tenemos que decidir. ¿Quiere presentar una denuncia por apropiación indebida contra Isabela? Tenemos todas las pruebas. El comprobante de empeño a su nombre. Testigos que certifican que el reloj era suyo. Es un delito que procede de oficio. Una denuncia penal. Isabela podría enfrentar cargos. Podría tener antecedentes». «Dame tiempo para pensarlo», respondí. «Primero quiero ver qué pasa en la reunión de hoy». A las 9:30 estaba en la oficina de Ramiro. Me puse mi mejor ropa, pantalón negro, blusa blanca, mi saco de lino gris. Nada de ropa de rancho, nada de humildad fingida. Era una mujer de negocios defendiendo su patrimonio. A las 10 en punto, Damián tocó la puerta. Entró solo. Tenía ojeras profundas, la barba sin rasurar, la camisa arrugada. Me vio y algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Reconocimiento de que su madre no era la viejita sumisa que había estado pisoteando? «Mamá», dijo con voz quebrada. Yo no me levanté. No corrí a abrazarlo. Me quedé sentada al lado de Ramiro, con los documentos ordenados frente a nosotros. «Siéntate, Damián», dije con voz firme. «Tenemos mucho de qué hablar». Y por primera vez en 3 años, mi hijo obedeció sin cuestionarme. Damián se dejó caer en la silla frente al escritorio. Se veía más viejo de lo que recordaba. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Las canas en sus sienes brillaban bajo la luz fluorescente. «Mamá, esto es una locura», empezó. «No puedes sacarnos así. Somos tu familia». Ramiro se aclaró la garganta. «Señor Aguirre, antes de continuar, quiero aclarar que esta reunión es una cortesía. Legalmente, su madre no tiene obligación de justificar su decisión. La propiedad es suya, registrada únicamente a su nombre. Ustedes han vivido ahí por autorización verbal que ella puede revocar en cualquier momento. Pero es mi mamá, soy su único hijo. Y ella es la única dueña», respondió Ramiro sin emoción. «2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo». Damián me miró desesperado. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Echar a tu nieto de la única casa que conoce?» Esa carta, la del nieto, la misma que había usado por mensaje. «Mateo tiene 4 meses», respondí con calma. «No va a recordar dónde vivió a esta edad. Pero tú y yo sí vamos a recordar esta conversación por el resto de nuestras vidas». «Mamá». «Déjame hablar, Damián. Por primera vez en 3 años, déjame hablar sin interrupciones». Se calló. Apretó la mandíbula, pero asintió.
Respiré hondo y saqué todo lo que había estado guardando. Encontré los documentos en tu escritorio, la tasación del rancho, los planes de venta, los cálculos de cuánto me darían, 800,000 pesos de 12 millones y medio. Damián palideció. Eso no era... Los escuché hablar esa noche, Isabela convenciéndote de que yo ya estaba mayor, de que 800,000 eran generosos, de que era mi turno de dejarlos vivir. Mamá, no lo entiendes. Estábamos solo considerando opciones para el futuro. ¿El futuro? Mi voz subió por primera vez. ¿O tu impaciencia por heredar mientras yo todavía estoy viva? El silencio cayó como losa. Ramiro puso un documento sobre el escritorio. Era el comprobante de la casa de empeño. ¿Reconoce esto, señor Aguirre? Damián lo tomó. Leyó. Sus ojos se fueron agrandando. Esto es el reloj de tu abuelo, mamá, que tu esposa empeñó por 85,000 pesos hace un mes. El mismo reloj que desapareció de mi cajón. El mismo que ella dijo que yo seguramente guardé en otro lado por mi edad. Damián dejó caer el papel como si quemara. No puede ser. Isabela no haría... Lo hizo, interrumpió Ramiro. Tenemos fotos de ella entrando y saliendo de la casa de empeño. Tenemos el registro con su nombre. Tenemos todo. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Por un momento pensé que lloraría. No lo sabía, murmuró. Te juro que no lo sabía. ¿Tampoco sabías que me gritó frente a 40 personas en mi propia casa? Pregunté. ¿Tampoco sabías que me corrió de mi propia sala? ¿Tampoco sabías que les decía a todos que yo vivía con ustedes? Yo traté de hablar con ella después del bautizo. No me defendiste, Damián. Bajaste la mirada. Tu silencio me dolió más que todos sus gritos. Se quitó las manos de la cara. Tenía los ojos rojos. Tenías razón. Me cegué. Ella es manipuladora. Yo estaba tan enamorado, tan convencido de que finalmente había encontrado a alguien que me hacía feliz, que no vi, no quise ver. ¿Cuánto dinero le has dado en estos 3 años? Damián bajó la mirada. No sé, mucho. Su coche, su ropa, viajes a Puebla. Ella siempre necesitaba algo y yo quería hacerla feliz. ¿Con mi dinero? Porque ustedes no pagaban renta, no pagaban luz, no pagaban comida. Todo salía de las ganancias del rancho, de mi rancho. Lo sé. ¿Y la casa que ibas a construir? ¿El temporal de 6 meses que se volvió 2 años y medio? Nunca empezamos. Ella siempre tenía excusas, que el terreno no era bueno, que quería quedarse cerca de ti. Mentiras, todo eran mentiras. Ramiro sacó otro documento. Señor Aguirre, su esposa tiene deudas de tarjetas de crédito por 340,000 pesos. ¿Estaba al tanto? Damián levantó la vista bruscamente. ¿Qué? No, nos casamos por separación de bienes. Sus deudas no son mías. Exactamente, dijo Ramiro. Ella protegió sus finanzas, pero esperaba que usted pagara todo lo demás. Muy conveniente. Mi hijo se veía destruido, pero necesitaba que entendiera todo. También investigamos a su familia, continué. No están peleados, Damián. La corrieron. Su propio padre la denunció por fraude. Le robó 200,000 pesos de su negocio hace 4 años. Por eso no vinieron a la boda. Por eso solo fueron 2 primas que ni la conocían bien. Damián se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí, de espaldas, con los hombros caídos. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, susurró. No fuiste estúpido, dije con voz más suave. Fuiste humano. Querías amor, querías familia. Ella vio eso y lo usó. Se dio vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro abiertamente. Lo siento, mamá. Dios, lo siento tanto. Te fallé. Dejé que te humillaran en tu propia casa. Dejé que te trataran como si fueras un estorbo. Yo no tengo perdón. Me levanté. Caminé hacia él. Por primera vez en meses, toqué a mi hijo. Puse mi mano en su hombro. Tienes que tomar una decisión, Damián. Y la tienes que tomar tú solo, sin mi presión, sin chantajes.
¿Qué decisión? ¿Vas a quedarte con ella o no? Damián cerró los ojos. Ya pedí el divorcio, esta mañana. Fui con un abogado antes de venir aquí. Me quedé sin aire. Cuando vi el documento de desalojo, continuó, algo se rompió. Entendí que había perdido a mi madre por una mujer que solo quería mi dinero, que me había convertido en alguien que no reconozco. Anoche no dormí. Solo pensaba en papá, en cómo nos enseñó a trabajar juntos, en cómo tú seguiste sola cuando él murió y nunca te quejaste. Y yo te cambié por alguien que ni siquiera me ama de verdad. ¿Y Mateo? Voy a pelear por la custodia compartida. No voy a dejar que lo use como arma contra ti. Es tu nieto. Tiene derecho a conocer a su abuela. Ramiro carraspeó desde su escritorio. Tenemos que resolver los asuntos legales, doña Coco. Volví a mi silla. Damián se sentó también, limpiándose la cara con el dorso de la mano. El desalojo, dije despacio, puede cancelarse con una condición. ¿Cuál? Preguntó Damián. Isabela se va, inmediatamente, hoy mismo si es posible. Tú te quedas si quieres, trabajas el rancho conmigo como antes, y nunca, nunca más vuelves a cuestionar de quién es esta tierra. Acepto, todo, lo que digas. Pero el rancho no será tuyo hasta que yo muera, y pienso vivir 30 años más. Una sonrisa triste apareció en su cara. Espero que vivas 40 más, mamá. Ramiro sacó otro documento. Y hay una cláusula más que la señora Socorro quiere agregar al testamento. ¿Cuál? Preguntó Damián. El rancho será tuyo cuando yo muera, expliqué, pero nunca podrás venderlo, solo heredarlo a tus hijos. Si intentas venderlo, la propiedad pasará automáticamente a una fundación para mujeres campesinas que yo misma voy a establecer. Damián asintió sin dudar. Me parece justo, más que justo. ¿Y el reloj? Preguntó Ramiro. Miré a mi hijo. ¿Sabías que Isabela lo empeñó? No, te lo juro por la memoria de mi padre. Si lo hubiera sabido, lo habría recuperado inmediatamente. Le creí. Vi la verdad en sus ojos. Entonces, tú lo vas a recuperar, dije. Los 95,000 pesos que cuesta sacarlo del empeño, los vas a pagar tú, de tu propio dinero, no del rancho, tuyo. Lo haré hoy mismo. ¿Y la denuncia contra Isabela? Preguntó Ramiro. Lo pensé. Tenía todas las pruebas. Podía arruinarla legalmente. Pero ya había ganado lo que importaba. Mi hijo de vuelta, mi rancho asegurado, mi dignidad restaurada. No voy a denunciarla, dije finalmente. Pero quiero que sepa que podría haberlo hecho, que tuvo suerte de que yo sea mejor persona de lo que ella jamás será. Ramiro sonrió. Sabia decisión. 6 meses después, estoy sentada en el portal del rancho viendo el amanecer. Damián trabaja a mi lado otra vez. Se levanta temprano, desayunamos juntos, planeamos el día. Es como antes, pero mejor, porque ahora él entiende el valor de lo que tenemos. Isabela se fue ese mismo día. Armó un escándalo, gritó amenazas, prometió venganzas que nunca llegaron. El divorcio se finalizó en 4 meses. Damián tiene custodia compartida de Mateo. Cada 15 días, mi nieto viene al rancho. Lo cargo. Le canto. Le cuento historias de su abuelo Arnulfo. Y cuando sea más grande, le voy a enseñar a trabajar la tierra. A valorar lo que se construye con esfuerzo. El reloj de mi abuelo está otra vez en mi cajón, envuelto en su paño de seda roja. A veces lo saco y lo miro. Me recuerda que algunas batallas sí valen la pena pelear. Damián está reconstruyendo su vida. Ya no es el hombre cegado por amor. Es mi hijo otra vez, con cicatrices, sí, con lecciones aprendidas, definitivamente. Y yo volví a ser dueña de mi propia vida. No fue fácil. Hubo noches donde dudé, donde pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura, donde el miedo a perder a mi hijo me tentó a ceder. Pero entonces recordaba esa pregunta. ¿Quién te invitó a venir aquí? Y recordaba mi respuesta silenciosa. Me invité yo, porque es mío,
porque a veces la única forma de recuperar tu dignidad es parándote firme en tu propia tierra y diciendo, hasta aquí, no más. Y cuando lo dices de verdad, cuando lo dices con pruebas y abogados y la ley de tu lado, el mundo escucha. Han pasado 10 meses desde aquel bautizo. 10 meses desde que tomé mis llaves y salí de mi propia casa sin saber si alguna vez volvería. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, sí, empecé a escribir, el licenciado Ramiro me lo recomendó, miro por la ventana de mi habitación. Veo a Damián enseñándole a Mateo, que ya tiene 14 meses, a tocar la tierra. Mi nieto ríe metiendo sus manitas en el surco. Mi hijo lo mira con ese amor que yo reconozco, el mismo que Arnulfo tenía cuando le enseñaba a nuestro hijo a sembrar. El ciclo continúa, pero esta vez con respeto. ¿Sabes qué aprendí en estos 68 años de vida? Que el silencio puede ser cobardía o estrategia, depende de cuándo lo uses. Que aguantar no siempre es virtud. A veces es solo miedo disfrazado de paciencia. Y que nunca, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Me preguntan las vecinas del pueblo, «Ay, Coco, ¿no fuiste muy dura con tu nuera? ¿No te arrepientes?» Y les respondo con una pregunta. ¿Cuántas humillaciones debería haber aguantado antes de defenderme? ¿10? ¿100? ¿Hasta quedarme sin nada? El respeto no se mendiga, se exige. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, las que tal vez están viviendo algo parecido en sus propias casas, quiero decirles algo. No están locas. Si sienten que las están haciendo invisibles en su propio hogar, si les dicen que ya están viejas para saber lo que saben, si las humillan frente a otros y esperan que se callen por el bien de la familia, no están imaginando cosas. Están siendo abusadas. Y no importa si quien abusa es tu hijo, tu nuera, tu yerno o cualquier familiar. El abuso no deja de ser abuso solo porque venga con el apellido que compartes. Las llaves que tomé ese día no eran solo de metal. Eran las llaves de mi propia dignidad, las que había dejado colgadas en el gancho mientras trataba de ser la suegra buena, la mamá que no se mete, la abuela que no causa problemas. Pero ¿saben qué descubrí? Que causar problemas cuando te están pisoteando no es maldad. Es supervivencia. No todas las batallas se ganan igual. Yo tuve la suerte de tener escrituras a mi nombre, de haber construido algo propio, de tener los recursos para contratar abogados. Sé que no todas tienen eso, pero todas tienen algo, su voz, su verdad, su negativa a seguir siendo invisibles. Algunas veces la justicia llega de formas pequeñas. Poner un límite, decir no sin dar explicaciones, exigir respeto en tu propia mesa. Otras veces, como en mi caso, llega con documentos legales y desalojos. Cada mujer tiene que encontrar su propia forma de pelear. Pero pelear, eso sí, hay que pelear, porque nadie va a valorar lo que tú misma no valores. Nadie va a respetar lo que tú misma no defiendas. Ayer, Damián me pidió perdón otra vez. Ya ha pedido perdón muchas veces, pero ayer fue diferente. «Mamá», me dijo mientras cenábamos, «quiero que Mateo crezca viendo a su abuela fuerte, no a una mujer que se deja. Quiero que aprenda de ti lo que yo olvidé, que el amor no se demuestra con sumisión, sino con dignidad». Me acordé de mi abuelo Jacinto, del reloj que ahora está otra vez a salvo en mi cajón. Me acordé de Arnulfo, que insistió en poner el rancho a mi nombre porque sabía que las mujeres necesitamos protección legal, no solo promesas. Y entendí que esta historia no es solo mía. Es de todas las mujeres que construyeron imperios con sus manos callosas, las que levantaron familias, negocios, hogares, las que dieron todo y un día se encontraron siendo tratadas como estorbos en lo que ellas mismas crearon. Esta historia es para ustedes. Para que sepan que no importa la edad que tengan, si está a tu nombre, es tuyo. Si lo construiste tú, es tuyo. Si lo pagaste con tu sudor, es tuyo. Y nadie tiene derecho a quitártelo. Mientras termino de escribir esto, escucho a Mateo gritar de alegría en el jardín.
Damián le está enseñando a los gallos nuevos que compramos. Sí, volví a tener gallos, porque en mi rancho habrá gallos si yo quiero. Tomo el reloj de mi abuelo, lo abro. Sigue marcando el tiempo con esa precisión que sobrevivió revoluciones, pobreza, traiciones, y pienso, esto es lo que voy a heredar. No solo tierra o dinero, sino la lección de que algunas cosas no se negocian, que la dignidad no se vende, que las mujeres que nos antecedieron pelearon demasiado para que nosotras ahora regalemos todo por miedo a quedarnos solas. Porque ¿saben qué? Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Y si alguien vuelve a preguntarme, ¿quién te invitó a venir aquí? En mi propia casa, mi propia tierra, mi propio espacio. Ya sé la respuesta. Me invité yo. Porque puedo. Porque es mío. Porque me lo gané. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Otro país? Escríbanme en los comentarios de dónde son y cuénteme. ¿Alguna vez han tenido que defender algo que era suyo? ¿Han sentido que las hacen invisibles en su propia vida? Compartan sus historias, porque cada vez que una mujer cuenta su verdad, le da permiso a otra para encontrar la suya. Si esta historia les tocó el corazón, regálenme un like. Si conocen a alguien que necesite escucharla, una mamá, una abuela, una amiga que está pasando por algo similar, compartan este video. Porque estas historias no son solo para entretener, son para recordarnos quiénes somos cuando olvidamos nuestro propio valor. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Aquí seguiremos compartiendo historias de mujeres que se levantaron, que pusieron límites, que recuperaron su dignidad. Porque todos necesitamos recordar, de vez en cuando, que nunca es tarde para tomar nuestras llaves y caminar con la frente en alto. Recuerden, las llaves más importantes que tienen no abren puertas. Abren posibilidades, abren futuros. Abren la jaula donde ustedes mismas se encerraron por amor, por miedo, por costumbre. Tómenlas, úsenlas y nunca, nunca las vuelvan a soltar. Porque ustedes, al igual que yo, al igual que todas nosotras, se invitaron a sí mismas a esta vida. Y nadie tiene derecho a pedirles que se vayan. Fin.